impartes de mí tu Santo Espíritu, el precioso Espíritu Santo. Revelación de su palabra. Revelación de su palabra. Porque este lugar es ciudad de refugio. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Y el título más grande que me ha dado es ser hijo de Dios. De su palabra. Padre, te damos gracias, Señor, en esta ya tarde. Estamos delante de ti, Señor, en tu presencia, suplicando, Señor, tu gracia, suplicando tu sabiduría, tu ayuda, Señor, que tú nos hables, que tú nos direcciones, que tú ministres tú nuestros corazones, Señor, y que nos permitas poder recibir de esa porción que proviene de tus manos, Señor. Suplicamos esa gracia divina, suplicamos esa dirección santa sobre nosotros y sobre nuestros corazones. Separados de ti, nada podemos nosotros hacer. Esperamos, Señor amado, con amor tu retorno. Esperamos con amor, con un corazón dispuesto, tu venida. Señor, sabemos que estás a las puertas y es por eso, Señor, que queremos aprender a vivir contigo, Señor. Estar en ti. Señor, estar en ti. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Papito Santo, a poder crecer en la gracia que es en Cristo Jesús. Perdona nuestros muchos pecados. Perdona nuestras muchas faltas, Señor. Perdona nuestras torpezas, nuestros errores. Perdónanos, Señor. Y ayúdanos a poder estar delante de ti con humildad, con sencillez de corazón, partiendo siempre el pan. En tu presencia estamos. En tu presencia queremos estar. En tu presencia queremos vivir. A ti damos gloria, honra y alabanza. Bendícenos por medio de tu palabra. Lo suplicamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, viviendo en Cristo. Esa es la temática que hemos estado desarrollando. Es la temática sobre la cual hemos estado trabajando. Y cuando nosotros nos enfrentamos, ¿verdad?, a esta temática tan relevante, tan importante, no dejo de pensar en lo necesario que es entender, lo que implica caminar en Cristo. Usted pudiese pensar que es algo, ¿verdad?, sencillo o algo simple, pero la verdad no lo es, porque implica mucha dedicación, mucha entrega, mucha renuncia, una posición espiritual importante, una entrega continua para poder agradar al Señor en nuestra vida y en nuestros corazones. Y es por eso que, hermanos amados, en el tiempo final cada vez se va a manifestar en nosotros y en nuestros corazones esa profunda necesidad de poder acercarnos al Señor. Digo profunda necesidad porque yo tengo esa necesidad de poder acercarme a Dios, de acercarme a su palabra, de acercarme a su consejo, de acercarme a esa fluir, a esa porción necesaria. El otro día, hermanos, el viernes estuvimos compartiendo una palabra con algunos varones en esta reunión de Zoom. Fue extraordinario, fue una presencia del Señor muy hermosa. El Señor nos confrontaba, hablaba a nuestros corazones, nos visitaba con su presencia. Estábamos derramándonos delante del Señor, derramando lágrimas en su presencia. La verdad que el que no tuvo se lo perdió, y se lo perdió porque quiso, porque un horario ya cómodo, 9 de la noche, un horario cómodo para poder estar ahí recibiendo la palabra. Así que la verdad que fue un tiempo muy hermoso para poder estar delante del Señor, y creo que Dios nos está llamando a esta condición de poder volvernos a Él y poder buscar su rostro con perseverancia, con diligencia, con dedicación. Hemos estado compartiendo ya la instrucción de la palabra durante semanas,
y hemos visto muchos ángulos de la palabra. Y usted me permite poder, ¿verdad?, comentarle. Hemos venido hablando acerca de los que viven en Cristo no tienen condenación, que los que viven en Cristo no viven en tinieblas, que los que viven en Cristo no están en rebelión, que los que viven en Cristo participan de la gloria de un nuevo pacto mejor que el anterior, que los que viven en Cristo son los que trabajan en la carne para glorificar a Dios con una muerte que le honre, aspectos en la vida nuestra que le honre, porque los muertos en Cristo resucitan primero. Los que están en Cristo llevan la muerte en su cuerpo, magnifican a Cristo en su vida. La muerte de Cristo es parte de su propósito, son vigilantes por hacer morir las cosas que están por morir. El que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, ha tenido una evolución en su vida. El que está en Cristo, ¿verdad?, entiende que su vida tiene que ser transformada porque ha sido injertado a Cristo y participa de esa bendición y de esa nueva naturaleza. El que está en Cristo es fortalecido por Él, donde el Señor le ha fortalecido sus manos, su caminar, sus obras, ha fortalecido su vida con sus dulzuras, y es porque le ama mucho, porque desde el vientre de su madre lo ha amado y lo ha conocido. Hemos aprendido acerca del que está en Cristo tiene libertad, y la libertad es una libertad plena que no se traduce en libertinaje, sino que es el triángulo de la libertad con los límites de lo conveniente, de lo edificante y de lo gobernante, ¿verdad? Entonces, muy importante entender cómo el Señor nos entrega esa libertad. Y estuvimos también desarrollando lo que era el bautismo en Cristo, que los que han sido sumergidos, los que han sido injertados en Él, participan de esta bendición de teñirse y siendo lavados en las manos, en sus pies, en su cuerpo, lavando las redes y participando de estas vestiduras. Las vestiduras de armas de luz, las vestiduras protectoras, las vestiduras de justicia, que nos permiten, hermanos, adentrarnos a este mensaje, ¿verdad?, pertinente en nuestra vida para poder caminar agradándole en toda nuestra jornada. Y también hemos entendido que somos benditos en Cristo Jesús y que esa bendición es abundante, es plena, es trascendente, es una bendición relevante en nuestra vida y que no puede cuantificarse desde una faceta terrenal o económica. La gente no puede decir yo soy bendecido porque tengo un auto, porque tengo una casa, porque me aumentaron el sueldo. Es una faceta de demostración de la bendición, porque dentro de unos versículos también la Biblia menciona que la bendición tiene un carácter también económico en una faceta de prosperidad. Sin embargo, la bendición en los lugares celestiales no la puedes cuantificar porque es lo eterno que fue sembrado y puesto dentro de ti. Y eso no se puede cuantificar terrenalmente, ¿verdad? Es una bendición suprema de poder estar en el Señor. Entonces, bajo todo lo que hemos estado hablando, hoy tengo un tema que quisiera compartirte que tiene que ver con esto, pero quisiera ver que viéramos este punto. Aprobados en Cristo. Mire qué tremendo versículo a poder tratar. Dice la Biblia en el libro de Romanos capítulo 16, versículo 10. Búsquelo por favor, Romanos 16, versículo 10. Dice la palabra del Señor, un párrafo, ¿verdad?, muy interesante a poder compartirlo durante unos minutos en esta jornada. Saludad a Apeles. Estoy buscando la traducción de Apeles, pero más bien dice un cristiano, ¿verdad? Y solamente viendo ese concepto, siendo un cristiano, ya nos deja bastante que meditar, porque un cristiano era alguien que caminaba, se movía, actuaba bajo la función de la manifestación del Evangelio. Caminaba como Cristo, hablaba como Cristo, pensaba como Cristo, actuaba como Cristo y era considerado alguien, ¿verdad?, cristiano, alguien que caminaba en estas condiciones. Es por eso que Dios nos está llamando a poder caminar en un camino adecuado a lo que el Señor ha establecido en nuestros corazones, que es, hermanos amados, ser alguien aprobado, que es ser alguien que ha pasado, ¿verdad?, la condición de poder agradar a Dios. Entonces, cuando yo miro ese versículo, cuando yo miro este versículo de ser aprobados en Cristo,
Lo que me llamaba la atención es poder decir entonces qué cosas de alguna manera aprueba el Señor. ¿Qué cosas aprueba el Señor? Permítame poder establecer esta combinación ahí. Se me había olvidado ya cómo hacerlo porque como estábamos con los cultos en casa, ya no ocupábamos. Aprobados en Cristo. Entonces cuando yo estaba meditando en esta porción de poder ser aprobados, ¿verdad?, en Cristo, pensaba, ¿qué cosas Dios quiere que estén aprobadas en mí? Entonces pensé yo y meditaba en esta porción porque la palabra aprobación tiene que ver con alguien que ha pasado la prueba, con alguien que ha agradado, ponga atención, ha agradado, y tiene que ver con un pensamiento superior. Digo superior porque mucha gente piensa solamente en la manifestación de un respaldo. Como quien dice, Dios ha respaldado la obra de mis manos. Es como aquel que predica y tiene el don, o aquel que toca un instrumento y tiene un talento, o aquel que tiene, ¿verdad?, un negocio, ve que ese negocio genera, ¿verdad?, ingresos, o ve que el que está en el trabajo y siente que le va bien, y siente que es retribuido en su trabajo, él puede decir, Dios, hermanos amados, me ha prosperado, y tienen razón, Dios les ha prosperado, porque ellos están visualizándolos en el respaldo, pero aprobación es algo superior. Que nuestros caminos sean aprobados delante de Dios en Cristo. Entonces cuando pensaba yo en ese punto, solamente en ese punto, yo decía, Señor, ¿seré alguien que está siendo aprobado en Cristo para que tú me consideres aprobado? Entonces mire las aprobaciones que Dios le daba a Cristo. Unas aprobaciones extraordinarias yo vi en la Escritura. Solamente se las quiero comentar a usted acá en este punto para que podamos meditar en esto. Se recuerda que el pueblo de Israel fue esclavo durante 430 años. La Biblia dice que iba a estar 400 años. Fue la palabra de Dios a Abraham. Pero luego estuvieron finalmente 430 años. Es interesante poder ver que esos 400 años, hermanos, 430 años también se cumplen cuando la Escritura menciona que hubieron 400 años, ¿verdad? Cuando en el marco, en el canon teológico de estudios se hablan de que hubieron 400 años de silencio. Desde el final, ¿verdad?, del texto bíblico en Malaquías hasta cuando apareció Jesús en el Jordán. Se cumplieron 430 años, porque los 30 años era la edad de la madurez para poder hacer el oficio sacerdotal. 430 años. Y en ese momento se abre el cielo, un gran acontecimiento. Se abre el cielo y hay una voz de Dios que dice, este es mi Hijo amado que hace lo que a mí me honra, que hace lo que a mí me agrada. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, en quien me complazco. Este es mi Hijo amado, aquel que yo apruebo. Mire qué tremendo. Entonces, una de las señales de poder ser aprobados en Cristo para Dios es que Él te considere hijo. Y ese proceso se da solamente en Cristo. Así la Biblia dice en el libro de Juan, que los que creyeron en Él, los que le recibieron, el Señor le dio la eusousia, la autoridad, le dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Ponga atención al llegar a ser, porque es un proceso de evolución, donde hay que aprender a ser un hijo de luz, hay que aprender a ser un hijo de paz, hay que aprender a ser un hijo de la resurrección, ¿verdad? Hay que aprender a ser hijo del Espíritu, hermano, y hay distintos procesos de evolución para llegar a completar la estatura cuando dice hijo de Dios, porque cuando uno llega a esa faceta de hijo de Dios, curiosamente dice la Biblia que el hijo de Dios no peca. Y yo sé que en este momento a lo mejor usted sí peca, ha fallado, ha cometido errores. Entonces está en un proceso evolutivo. Pero el certificado de propiedad ya se lo entregaron.
Ya le entregaron el certificado de propiedad de que usted le pertenece al Señor, de que su casa le pertenece a Cristo. Y usted está en ese proceso. Entonces, mire qué tremendo es poder ver que para mí respaldo es una cosa y aprobación es otra muy diferente. Cómo Dios, hermano, mostraba aprobación sobre su Hijo Jesucristo. De muchas formas. Pero en la Biblia vemos, hermanos amados, que Dios mostraba su aprobación sobre Jesucristo, sobre Cristo, abriéndole el cielo, dándole la palabra de reconocimiento. Cuando se abrió el cielo, hermanos, y Dios le permitió que Jesucristo, su Hijo, al ser aprobado, tuviera un encuentro dimensional, dijéramos, con Elías y con Moisés, en una transfiguración, que es un cambio, ¿verdad?, de afuera para adentro, transformación de adentro para afuera. Pero dice la Escritura que Pedro, Juan y Jacobo, que estaban contemplando esta figura, quedaron impresionados. Y el Señor vuelve a hablar, y ellos, ¿verdad?, oyeron la voz, entonces vuelve a hablar, pero ahí estaba con Elías y estaba con Moisés. Una demostración, que otra demostración tenía de aprobación, que Dios le mandaba ángeles que le asistieran. ¿Cuándo? En los procesos, hermanos, de desierto, en los procesos de prueba, en los procesos de cuando, por ejemplo, fue al desierto, dice la Biblia que ángeles le atendían. Y eso es muy tremendo. Esto es lo que yo visualizo, hermanos, que tiene que ver con una visitación angelical, de apoyo, de sostenimiento, de levantamiento. Pero ¿por qué no decirlo desde esta manera? Dios te ha provisto ángel que te comparte una palabra, que vele por tu alma, que interceda por ti, que te ayude a aprender de Él, te muestra el camino y ya no te sientes de alguna manera errante porque Dios te ha dado casa. Esa es una señal también espiritual de poder comprender y entender que estoy siendo aprobado en Cristo. Aprobado en Cristo es que Él te está guiando, que Él te está dirigiendo. Entonces la pregunta que tienes que hacerte ahora para poder también meditar en esta temática de esta mañana, de esta tarde ya, es, aparte de esto, ¿en qué más Dios aprobó a Cristo? ¿Lo aprobó como obrero? Yo diría que sí. Lo aprobó como obrero porque Cristo decía, mi Padre trabaja y yo también trabajo. Mi Padre me habla y yo le hago caso. Que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. Fue aprobado en reflejar la imagen de su Padre. Fue aprobado en no hablar por su propia cuenta, sino hablar lo que el Señor le decía que hablase. Aprobado en su mensaje. Aprobado, hermanos amados, en su servicio. Haya pues este mismo sentir que hubo en Cristo. Procura con diligencia presentarte a Dios como un obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Otro versículo, hermano, en otra traducción dice que traza bien la palabra. Los trazadores de la palabra son aquellos hermanos amados que están caminando para agradar a Dios en Cristo. Por eso los aprobados en Cristo tienen que mirar en qué cosa fue aprobado Cristo por Dios y comenzar a crecer en esas aprobaciones. Mire qué tremendo es, dice la Biblia, que fue tentado en todo, pero sin pecado. Aprobado. ¿Aprobado en qué? En resistir la tentación. ¿Aprobado en qué? En poder darle valor a lo eterno antes que a lo terrenal. ¿Aprobado en qué? En su renuncia personal. Señor, si es posible, mi deseo, pasa de mí esta copa,
pero no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Aprobado en querer hacer la voluntad del Padre. ¿Cuántos se están esforzando por tener ese grado de aprobación? ¿Cuántos se están esforzando en tener ese grado de aprobación, de querer decirle al Señor, Señor, yo quiero ser aprobado, aprobado en tu voluntad? Es una voluntad no tan fácil, es una voluntad que demanda mucha fortaleza en el espíritu, que quien, hermano, intente hacer esa voluntad con fuerzas terrenales, naturales, va a fracasar. Solamente nosotros podemos alcanzar esa capacidad de voluntad divina, fortaleciéndonos en la oración, fortaleciéndonos en la palabra, fortaleciéndonos en comunión con Él. Fue aprobado como cordero porque no tenía defecto. Y la Biblia dice que nosotros somos el cuerpo de Cristo y que este cuerpo tiene que ser presentado sin mancha, sin arrugas, sin defecto. En otras palabras, tenemos que preocuparnos de poder cuidarnos, los que compartimos y los que caminamos con esta palabra eterna, de no tener defectos, hermanos amados, en nuestro caminar. Pastor, un poquitito de los defectos. La Biblia dice que un defecto es tener nube en el ojo, es decir, criticar fácilmente, juzgar fácilmente. Ese, hermanos amados, es una reprobación. Está reprobado en Cristo aquel que juzga rápidamente. Porque la Biblia dice que Jesucristo, en el libro de Isaías, en el capítulo 11, dice que no juzgará por lo que vean sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justo juicio. Eso nos habla que no era una persona que era voluble, que cambiaba sus condiciones emocionales o se desequilibraba fácilmente ante situaciones que podía sentir, oír o mirar. Entonces eso también nos habla de las características que tenía que tener un sacerdote que transitaba llevando el pan del Señor. El que llevaba el pan del Señor no podía juzgar rápidamente por lo que miraban sus ojos, porque eso es el renuevo. Esa es la palabra acerca, ¿verdad?, de Jesucristo como el renuevo que se levanta. Y tiene una profecía mesiánica ahí, Isaías 11, para el tiempo del gobierno milenial. Pero también en la parte devocional nos enseña que una persona que va a caminar aprobado no puede juzgar rápidamente por su mirada. Mire, Pedro se juzgó rápidamente por lo que él hizo, pero Jesús no lo juzgó de acuerdo a la mirada terrenal, sino que él tuvo una condición espiritual para mirar. Es que esa condición espiritual para mirar, hermanos, hay que adquirirla. Mucha gente juzga por lo que ve en sus ojos, mucha gente juzga por lo que oye en sus oídos, no indaga, no se preocupa de poder averiguar. No tengas nube en el ojo. No juzgues a tu pastor sin saber. No juzgues a tu anciano sin saber. No juzgues a tu esposo sin saber. No juzgues a tu trabajador sin saber. Indaga. No sea que te vayas a equivocar. No sea que estés siendo reprobado por juzgar livianamente. Nube en el ojo. No podía tener, hermanos, joroba. Es decir, no podía, hermanos amados, tener un impedimento que lo llevara a ser un irresponsable. Alguien aprobado en Cristo es alguien que sabe llevar la carga del compromiso. Sabe llevar la carga del compromiso. Por eso que Tomás tuvo que aprender esto. Tomás venía y el Señor se resucitó y se presentó delante de ellos y Tomás dijo, ¿eres tú? Y dice la Escritura que Jesús lo miraba como un incrédulo. Dijo, Tomás, mete tu dedo en mi costado. Y cuando Tomás va a meter el dedo en el costado, la palabra griega para dedo, ahí también habla de anillo. En otras palabras, le estaba diciendo el Señor, mete tu compromiso en mí para que aprendas a ver, para que aprendas a creer.
tu compromiso, tu pacto, tu alianza, tu responsabilidad, Tomás, métela dentro de mí. Cristo, en Cristo, para que aprendas a caminar conmigo y en mí. Entonces, mire qué tremenda figura es eso. ¿Cuánta gente tiene problemas, hermanos? Hermanos, el defecto de no poder llevar responsabilidad. Cristo fue aprobado en su responsabilidad. Lo que me pediste, Padre, eso hice. Hermanos amados, estamos viviendo en una generación de gente irresponsable. Gente que no sabe llevar la carga del compromiso. Gente haragana. Gente que evade sus responsabilidades laborales, estudiantiles, familiares, hermanos amados, paternales, evade sus responsabilidades espirituales, evade sus responsabilidades serviciales, las evade. Está catalogado como servidor, pero trata siempre de evadir su compromiso. Siente que su servicio es una carga. Siente que su tarea es una carga. Entonces no está bien. ¿Por qué? Porque no está siendo aprobado en su compromiso. Eso lo habla, hermanos amados, Mateo capítulo 11, verso 28. Venid a mí los cargados y trabajados, que yo los voy a hacer descansar. Y tomen mi carga, porque mi carga es liviana y fácil. Y pásenmela de ustedes, porque yo se la llevaré por vosotros. Y encontrarán el descanso para su alma. Una gran mentira del diablo, el Señor lo reprenda, es que la gente no tiene tiempo para servir a Dios. Eso es lo que el enemigo quiere sembrar. Que el sistema te robe tus fuerzas, que el sistema te robe tu energía, que el sistema te robe tu compromiso, que el sistema te robe tu dedicación. Porque si logra eso, el sistema, desde las tinieblas, le vas a dar lo peor a Cristo. Le vas a dar el tiempo que te sobra. Por eso que, hermanos, cuando nos reuníamos presencialmente, ¿cuánta gente nos llegaba fundida al culto? Entregaba 6 de la mañana, 7 de la mañana, le entregaba 8 horas, 7 horas, 9 horas al trabajo. Y cuando llegaba al culto, los que querían más, porque los otros ni siquiera, estoy cansado, me voy para la casa, ya salí tarde. Hermanos amados, ay, hermano, a ver, de repente me genera una sensación un poco incómoda eso. ¿Será que fui criado en otra época? Que viví el evangelio de otra manera. Pero yo cuando salía al culto, no sé, partía a las 7 y de repente el culto avanzaba 1 hora, 8, y a las 8:30 iba a terminar y yo salía a las 8, yo no decía, no voy. Fui enseñado de que aunque llegara tarde, me esforzara por llegar, porque la bendición que Dios iba a soltar desde el altar, así fuera la última palabra, podía cambiar algo en mí y me podía bendecir. De hecho, aprendí eso. No se vaya sin la bendición. Llegue la bendición. Eso lo aprendí. Pero de repente yo veo que el culto parte a las 8, son las 8:15 y el hermano, no llego. Ya no voy. Estoy cansado. No hay compromiso. No hay compromiso. De repente uno dice, oye, pero si vas a llegar a las 8:30, 20 para las 9, 8:45, alcanzas a llegar, a estar 45 minutos en el culto, por lo menos. 30, 20, no alcanzo. No hay compromiso. No hay una mentalidad de decir, voy a ir por la milla extra. Ponga atención, las recompensas nunca están en la milla primera. Las recompensas siempre están en lo extraordinario. No esperes que el Señor otorgue aplausos o reconocimientos por lo ordinario. Porque el que cumple con lo ordinario está cumpliendo con su deber. El que da más allá de lo ordinario es el que camina en lo extraordinario. Y el que camina en lo extraordinario está caminando en Cristo, porque fue extraordinario lo que hizo Cristo. Extraordinario. Fue aprobado como obrero. Fue aprobado como cordero sin defecto alguno. Ya vimos, no en el ojo, un defecto sacerdotal. Problemas en su espalda, joroba, no podía llevar responsabilidad. Mire qué problema de desaprobación, de ser reprobado en ese defecto para no ser llevado en Cristo. Hermanos amados, problemas en las obras, problemas en el caminar. Pero mire qué interesante es esa hidrocefalia, el problema que le crecía solamente en la cabeza, desaprobado.
Desaprobado aquel que solamente quiere venir al templo para llenar su conocimiento intelectual bíblico y no quiere vivir la palabra. No es lo que sabes, es lo que vives. Amados, estamos en el tiempo donde hay que vivir la palabra. La palabra no es para saberla. Está bien que la sepas, pero la recompensa está en entenderla y en hacerla. Bienaventurado el hombre que oye mi palabra y la guarda, la cree, se goza, la hace, la entiende. Bienaventurado es ese. No es solamente venir al templo a oír, es poder venir a abrazar la palabra, la doctrina y decirle: papá, quiero ser mejor padre, quiero ser mejor hijo, quiero ser un mejor trabajador, un mejor esposo. Quiero ser un hombre que pueda tener una aprobación del cielo. Quiero ser alguien que el papá del cielo me pueda abrir los cielos y decirme: hijo, te reconozco, eres mi hijo, te honro. Reconozco que estás esforzándote por hacer las cosas que a mí me agradan. ¿Estás agradando a Dios en Cristo en tu servicio de obrero? ¿Estás agradando a Dios en Cristo en tu faceta de descontaminación de tus defectos? ¿Estás trabajando en tus defectos? ¿Estás agradando a Dios en Cristo a través de tus finanzas? Porque Cristo agradó, hermanos amados, en eso: a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Desaprobados en Cristo aquellos que no confían en Dios, de honrar a Dios a través de sus finanzas, decirle al Señor: Señor, tú eres quien prospera mi vida, tú eres quien prospera mi causa. Ahí están mis diezmos, ahí están mis ofrendas, ahí están mis aportaciones, porque de tu mano vienen, de tu mano las recibo. Lo que tengo ha provenido de ti. Si lo que tú tienes proviene de ti, ni te preocupes. Pero si lo que tú tienes proviene de Dios, nunca te olvides de honrar a Dios en tus finanzas, porque la Biblia dice: honra a Dios con tus bienes, honra a Dios con lo que Él te otorga. Y nadie se debe presentar con las manos vacías. Le pregunto: ¿Dios aprobó a Cristo como siervo? Si lo aprobó como siervo, lo aprobó como servidor. El Hijo del Hombre no vino, hermanos, a ser servido, sino a servir. ¿Cuánta gente, hermano, evade el servicio? ¿Cuántas personas llevan 10 años, 15 años, 20 años de cristiano? Hermano, y digo de cristiano por ser generoso, es decir, participantes congregacionales, pero no han crecido en el servicio. No tengo tiempo. No quiero ir. ¿Qué? No, ay, hermano, ¿nos puedes colaborar en esto? No, es que, ay, pastor, es que estoy complicado porque mis tiempos, porque las actividades. Pero, mire, si es un privilegio servir a Dios. Es un privilegio servir a Dios. Es un privilegio que Dios te considere. Ay, es un privilegio que Dios te mire y te diga: ven, quiero llevarte trabaja en mi altar, trabaja en las puertas de mi casa. Trabaja en los alimentos para poder bendecir a los santos. Mire que la Escritura hablaba del trabajo con los alimentos. Ven, trabaja en poder que el sonido, que la voz de la trompeta no sea incierta en la faceta del sonido. Porque mire qué importante es el sonido, porque si no se entiende el mensaje, ¿quién se preparará para el día de la batalla? Ah, eso dice la Escritura. La Escritura dice entonces que el sonido tiene que ser claro. Ay, mire qué importante es ver la faceta audiovisual, el audio, lo visual, que reflejemos correctamente a través de las ventanas el mensaje de Cristo, lo que estamos mostrando, que salga bien, que salga con excelencia, que lo que salga honre a Dios. No sea, hermanos amados, un desastre, un desastre. Dios nos ha provisto de las cosas, hermanos amados, técnicas. Nos ha provisto de los elementos, hermano, de la materia prima. Nos ha provisto. Entonces ahora los que son servidores tendrán que ser aprobados como siervos, tendrán que preocuparse de que su servicio sea con excelencia, preocuparse que su servicio sea con diligencia. Hermanos amados, por favor, no seamos ordinarios, no seamos simples. Que no nos te delegaron una función, eres mediocre, te pidieron algo, lo haces mal,
Te piden que cumplas con un horario, llega la hora que se te ocurre. Te dicen que ensayes algo, no lo aprendes. Te dice que llegues a una hora a tu servicio de portería para poder recibir. Mire, ahora que estamos con este retorno de trabajar, hermanos, con horarios, de trabajar, hermanos amados, con protocolos sanitarios. O sea, el hermano portero tiene que ser como reloj, llegar a la hora, estar con su lista, estar con sus termómetros, estar con, hermanos, con estacionamientos, que está en la puerta, el que está en el portón 1, el 2, el 3, el 4, estacionamiento 1, el 2, el 3, de estar cuidando, hermanos, tienen que estar en su función. Tiene un servicio, hermano, a las 8, no puede estar llegando 5 para las 8. Hermano, hay que hacerlo con excelencia. El principio de la aprobación, hermanos amados, en Cristo es la excelencia. Usted no puede ver en la Escritura nadie más excelente que Cristo. Y dice la Escritura, aprobado en Cristo, a Apeles, un verdadero cristiano. Entonces un verdadero cristiano va a saber que si lo mejor es posible, lo bueno no es suficiente. Y yo, hermanos amados, quiero caminar en eso. No quiero ser un hombre mediocre. No quiero ser un pastor mediocre. No quiero ser un padre mediocre. No quiero ser un hijo mediocre. No quiero ser un servidor mediocre. No lo quiero ser. No quiero dejarle ese legado a mis hijas. No quiero dejarle ese legado a usted. No quiero que usted diga, mi pastor es un vago. Mi pastor hay que estarlo picaneando para que mi pastor ni estudie la palabra. No. Usted no va a poder decir eso de mí. No. ¿Por qué? Porque yo trato de esforzarme de poder llevar las cosas, hermano, a un grado de excelencia, de poder hacer lo mejor para el Señor. En la casa, en nuestro servicio, en la palabra, en la presentación personal. Yo le digo a los hermanos, en tu presentación personal, córtese el pelo, peínese, hermanos amados, afeite. Si va a usar barba, bien perfilada. Si va a hacer un corte de pelo, decente, hermanos amados. Si va a andar con zapatos, hermanos, bien lustrados, bien limpios, presentables, porque estamos honrando a Dios. Entonces, ¿somos aprobados como servidores? Porque Cristo fue aprobado como servidor. ¿Somos aprobados como gente evangelizadora? Porque mire que Jesús fue aprobado como evangelista. ¿Sabe por qué? Porque Él tenía la necesidad de evangelizar. Él tenía la necesidad. Usted no puede decir que usted tiene, hermanos amados, un corazón, hermanos, llamado a la evangelización si no tiene la necesidad. Si no le nace ni siquiera la necesidad de compartir la palabra con nadie. No comparte con nadie la palabra. ¿De qué necesidad? Pablo decía, me es una impuesta necesidad compartir la palabra. Jesús dijo, tengo la necesidad de pasar por Samaria. Tengo la necesidad de poder ir a Bogamar adentro. Tengo que ir al otro lado. Hay un hombre que necesita la palabra. El otro día me dijeron, pastor, hay un hombre allá en Iquique. Hay un hombre allá en Antofagasta. Que está, pero quiere recibir del Señor, se quiere bautizar, es un hombre adulto. Ay, hermano, no tenemos allá obra, no tenemos allá gente, tendríamos que levantar un trabajo, pastor. ¿Qué hacemos? Pastor, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos nosotros por eso? Y mire qué interesante poder ver que el hermano tenía tanta necesidad que él dice, no, yo compro los pasajes, vénganse. Y le dije, bueno, si es así, vamos, estamos con él y nos regresamos. Compró los pasajes aéreos, fuimos con el hermano, estuvimos ahí en la mañana, evangelizamos al hermano, le entregamos la palabra, se quiere bautizar, le digo, bauticémote ahora mismo. No quiero bautizarme con mis hermanos, cuando hagan bautismo yo voy a ir a Santiago, me voy a bautizar con mis hermanos. Vamos a levantar aquí algo. No, yo quiero participar de esa bendición, levantemos algo, pastor, acá. Yo me voy a preocupar de buscar un lugar para levantar un lugar aquí en Antofagasta, en Arica, en Iquique, para tomar un lugar y para que puedan honrarse a Dios. Y dijo, wow, vamos a ver si se concreta todo eso. Pero lo que quiero decirte es que el hermano en este momento están discipulados, están haciendo su discipulado, se está conectando desde el norte, está recibiendo la palabra, está aprendiendo junto a su esposa. Estuve en la casa, tenían ídolos, tenían elefantes, tenían, verdad, imágenes de hinduistas, tenían gatos coreanos, todo, le entregamos eso y ahora me digo, eso, votaron todo, sacaron todo. Ay, hermanos amados, si no tiene usted la carga de poder llevar la palabra al perdido, si no tiene la carga de hablarle a nadie, entonces usted, hermano amado, no está siendo aprobado en su faceta evangelística. Jesús se tomó, hermanos amados, el manto de servicio, este servicio de humillar. ¿Eres aprobado en la humillación? ¿Eres aprobado en reconocer cuando tienes que humillarte?
Cuando tienes que reconocer tus errores. Jesús fue experimentado en quebranto. Él fue humilde y manso y humilde de corazón. Entonces, mire qué tremendo es esto. Cuando Jesús nos enseña que Él se ciñó la toalla. Se ciñó la toalla para lavar los pies a sus discípulos. Lavar los pies en una condición del hombre, del servidor más bajo en una casa. Y Él, siendo el maestro y el Señor, nos dio ejemplo a todos. Entonces de repente cuando la gente dice, ay, pastor, es que yo ya pasé por eso, pastor, yo ya pasé por eso. Imagínense que el anciano, mire, yo siempre digo, espero nunca que un anciano me diga a mí, no, pastor, mire, yo estoy para predicar, para enseñar y el hermano me pidió que le colara la puerta, pero yo no estoy para eso. Olvídese, ni que lo escuche yo, porque hermano, eso sería terrible. Si se supone que en la medida que nosotros vamos avanzando y creciendo más, somos más servidores. Entonces Jesús dijo, el que no sirve para servir, no sirve. Aprobado como servidor. Ha sido aprobado como perdonador. El que me la hace, me la paga. Yo no voy a perdonar a nadie. Estás con resentimiento en tu corazón. Estás con rabia en tu corazón, estás molesto en tu corazón, estás molesta en tu corazón y estás guardando raíz de amargura. ¿Así quieres entrar a un nuevo año? ¿Así quieres acostarte, no se ponga el sol sobre tu enojo? Así te estás alejando de la gracia. Porque el enemigo de la gracia es la amargura. Y el enemigo va a dar caldo de cabeza porque le estás proveyendo el cultivo. El ambiente para que el enemigo te siembre soledad, tristeza, rechazo, desesperanza, para que te sate tristeza, para que tú sientas que nadie es, hermanos amados, nadie te entiende, que nadie te comprende, es la obra del enemigo. Para poder alejarte. Cuando hay procesos, hermanos amados, de soledad, hay procesos que son aprobados por Dios. Cristo dice en la Biblia que Él se apartaba solo para conocer más de Dios. Hay momentos donde Dios nos va a permitir estar solos. El camino del ministro es muy solitario. Yo conozco mucha gente, me rodeo de mucha gente, pero soy un hombre solitario. Bueno, mi madre sabe, yo soy un hombre solitario, no necesito mucho para poder estar en paz, tranquilo, ¿no? Yo puedo estar sentado en un sillón, tranquilo, leyendo, viendo algo, leyendo, conversando con Dios y bien, calidad. No necesito, no tengo pies presurosos para, ay, tengo que salir, tengo que ir para allá, tengo que ir para acá. No, sí, me gusta hacer mi trabajo y trato de hacerlo de la mejor manera, en todo lo que puedo hacerlo. Lamentablemente en el tiempo de pandemia es muy difícil poder moverse. De hecho, muchos de los hermanos que podían colaborar el día domingo acá, finalmente venir acá o venir al templo era complicaciones para ellos en sus permisos de transporte, en los servicios que son de 3 horas, 1 a la semana, o ocupar un servicio, un permiso que no era para solamente venir al culto, infinidad de situaciones, Entonces, eres aprobado como perdonador, como alguien que perdona. Te la hicieron y te la tienen que pagar, o estás dispuesto a soltar perdón. Hermano, ¿sabes qué? Te perdono por lo que tú me hiciste. O mi hermano o papá, te perdono por lo que tú me hiciste. Mamá, te perdono por lo que tú me hiciste. No, y los papás también. Hijo, ¿sabes qué? Perdóname por lo que yo te hice. Y perdonándonos mutuamente. Mire, Jesús dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aprobado en Dios. ¿Por qué? Por la capacidad de perdonar. ¿Quién nos dio el mayor ejemplo? ¿Quién nos dio mayor el ejemplo? Mire, aprobado en la misericordia, Cristo. Dice la Biblia que Él miraba a las multitudes y tenía compasión de ellas. Dice la Escritura que Él se levantaba desde temprano y estaba todo el día haciendo la obra, predicando, liberando, sanando, enseñando todo el día. Se daba el tiempo de poder enseñar parábolas, en poder enseñar mensajes, en poder traer un ángulo más profundo. Qué tremendo, qué tremendo. Yo estoy, hermano, impresionado, aprobados en Cristo. Mire qué tremendo es esto, ¿verdad? ¿Eres aprobado como orador?
Mire, porque usted sabe que Dios no ora. Si no lo sabía, se lo digo. Pero Cristo vino a la tierra a orar. Y Él nos mostró aprobación en la oración. Él fue aprobado por el Padre en oración. Se apartaba a lugares solos para orar. Y cuando venían los discípulos le decían, ¿no habéis podido velar conmigo una hora acaso? ¿Eres aprobado en la oración? Dios te mira en la oración. ¿Eres aprobado en Cristo en la oración? Porque cuando vienes a la oración le dices al Señor, Padre, vengo por medio de Jesucristo. Es decir, te metes en Cristo para poder ser aprobado con el Padre. ¿En qué? En la oración. Y tu Padre que te ve en los secretos te recompensará en público, en la oración. ¿Eres aprobado en el orar? ¿Eres aprobado en la misericordia? ¿Eres aprobado en el dar? ¿Estás siendo aprobado en el dar? ¿O eres, hermanos amados, lo que el Señor desaprobó en los religiosos? Le dijo, les enseñó la importancia del dar. Y dice que los religiosos se burlaban de él porque eran ávaros. Porque no tiene acento, ¿verdad? Porque usted dirá, pastor, avaros. No tiene acento, es ávaro. Y hermanos amados, y porque eran de esa condición, dice la Biblia, que el Señor, ¿verdad? Se burlaban del Señor. Eran reprobados en el dar. Judas fue reprobado en el dar. Él quería retener. Este dinero se malgastó. Este dinero se pudo haber invertido mejor. Mire, usted reconoce al tiro a aquel que tiene el espíritu de Judas. El espíritu de Judas es retener lo que no tiene que retener. Hermano, es pensar siempre con una mentalidad terrenal sobre lo económico. Ese Judas. Judas metía la mano en la bolsa todos los días robando. Todos los días tomaba lo que no era suyo. Retenía lo que no era suyo. Vendía lo que no tenía que vender. Porque tenía una mentalidad terrenal. Hermanos amados, qué terrible es eso en el tiempo final. Qué peligroso es eso. Mire, los de Emaús, los de camino a Emaús, ¿se acuerda usted de ellos? Dice la escritura que iban de camino a Emaús y dice que Jesús se presentó como ellos, como un forastero. Y le dijo, ¿qué conversaciones lleváis? Y ellos le dijeron, bueno, de Jesús, ¿acaso tú eres el único forastero que no sabe las cosas que han ocurrido? De Jesús se le empiezan a hablar y ya ha pasado el tercer día y no lo vemos y todo. Y el Señor le reprende, le dice, hombres tardos de corazón, para no creer todo cuanto se ha dicho acerca de él. Y les comenzó a hablar acerca de los profetas, los salmos y la ley. Qué camino más sabroso ese. ¡Wow! Qué camino más sabroso eso. Yo, hermano, no sé si usted se deleita en la palabra, pero cuando usted está escuchando la palabra, uy, hermano, y como que genera un deleite y su mente se va para allá, para acá, y su corazón y le nacen y le brotan, y usted está comiendo, se está alimentando, y usted está siendo tan bendecido porque usted está recibiendo la palabra del Señor. Qué deleite recibir la palabra de Dios. Es un deleite recibir la palabra de Dios. En Cristo aprobados, hombres fueron reprobados. ¿Reprobados por qué? Porque bastó que no vieran al Señor y se desordenaron, se apartaron, se enfriaron. Camino de Emaús es camino al enfriamiento. Hermano, se fueron enfriando. Hay mucha gente que en este tiempo se empezó a enfriar. Se enfrió, dejó de orar. Oraba así, pero cuando se acordaba, no, yo siempre oro. ¿Cuándo oro? No, cuando voy en el auto. Yo oro siempre cuando estoy sentado, voy a comer, oro por los alimentos. Hermano, estamos hablando de un tiempo de oración de calidad. Estamos hablando de un tiempo de oración dedicado a Dios. No un tiempo así pasado, sino de calidad. Señor, aquí estoy, vengo a conversar contigo y vengo a tus pies, Señor. A ustedes, hermanos amados, ¿quieren que Dios los apruebe en Cristo? Ser aprobados en Cristo. A agradar a Dios en Cristo. Que Dios vea que tú estás caminando en Cristo para agradarle a Él. El Señor le reprendió mucho la incredulidad, la falta de amor, la capacidad de juzgar rápidamente, gente que quiere andar quemando a cualquier que se le cruza. Así Juan y Jacobo aprendieron la lección de la misericordia de Jesús. El Hijo del Hombre no vino para que las almas se perdieran, sino para salvar lo que se había perdido, y ustedes quieren quemarlo. ¿Quieres que caiga fuego del cielo como lo hizo, verdad, Elías, y quema a los samaritanos? Y Jesús dijo, no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no vino para perder, sino para salvar. Hermanos amados, ¿eres aprobado en la misericordia? ¿O quieres el hacha?
Hay gente que el hacha la tiene, pero muy a flor de piel, pastor, pide corte. Ay, este hermano, usted, pastor, tanta paciencia que tiene usted, debería, este hermano. Y uno trata de llevar al hermano, de escuchar al hermano, sobrellevar al hermano. Mire, si yo puedo sacar el limpio aquí, en esta pandemia, Dios reveló el corazón de muchos hermanos. Algunos para bien, otros para mal, otros para perfeccionamiento. Pero ahora lo que tienes que hacer tú en este día es poder meditar cómo fue revelado mi corazón. Entonces aquí entro a este versículo para poder compartirlo contigo, porque dice la Escritura en la versión del oso, 2 de Corintios 13, verso 5. Examinaos a vosotros mismos. ¡Wow! Mire qué tremendo eso. Examinaos a vosotros mismos. Si estáis en la fe, examínate si estás en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿No os conocéis a vosotros mismos? Si Jesús, el Cristo, está en vosotros, si ya no sois reprobados. Mira qué tremendo ese versículo, hermanos amados. Qué tremendo es el mensaje del apóstol Pablo cuando está enseñando, hermanos amados, algo tan importante. Dice la Escritura en 2 de Corintios 13, versículo 1, porque son advertencias finales de Pablo. Y les dice, esta es la tercera vez que voy a vosotros por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. Se decidirá todo asunto por boca de 2 o 3 testigos. Verso 2, he dicho antes y ahora digo otra vez, como si fuera presente y ahora ausente, lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás, que si voy otra vez no seré indulgente. Pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Porque aunque fue crucificado en debilidad, en su carne, vive por el poder de Dios. Pues nosotros somos débiles en Él. Pero viviremos con Él por el poder de Dios con vosotros. Examinaos vosotros mismos si estáis en la fe. ¿En qué fe? ¿En qué fe debemos examinarnos si estamos? En la fe de la denominación. Hay gente que, hermanos amados, ama más la denominación que a Cristo. No, es que yo soy de la iglesia de los santos de los últimos días resucitados del universo y del cosmos, y de ahí me crié y ahí me voy a morir. Aman más la tradición, la denominación que a Cristo. Hermanos, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. ¿Qué tipo de fe tienes? ¿Tienes una fe muerta? ¿Tienes una fe viva? ¿Tienes una fe puesta en tus capacidades? Porque todo lo que oímos genera una plataforma de fe. Examinaos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Señor, ¿estoy caminando en la fe como debo caminar? ¿Estoy demostrando una fe sincera como debo demostrarla? ¿Estás viendo en mí? Porque mire que le voy a decir que dice la Escritura en Lucas 18, y cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Yo le digo, sí va a haber fe en la tierra, pero ¿qué tipo de fe? Ahí está la gran pregunta. ¿Cuál va a ser el tipo de fe que va a estar en la tierra? ¿Será una fe basada en ídolos? ¿Será una fe muerta, como le dije? ¿Será una fe vivificante que nos lleva a poder ser más trascendentes en la vida cristiana? Pruébense a ustedes mismos en qué fe están. No se conocen a ustedes mismos, le decía Pablo, no son capaces de autoevaluarse y darse cuenta si están creyendo o no están creyendo. No hay un análisis para poder ver qué tipo de fe o qué calidad de fe están teniendo. Porque hay una fe que tiene que ser, hermanos, de calidad en nuestra vida. ¿Qué tipo de fe tenemos? ¿Qué tipo de fe nos está gobernando?
Qué interesante. Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Si a Pablo le estaban enseñando que ellos como ministros eran competentes y no habían sido reprobados porque se examinaban, porque se conocían, porque se miraban, que estaban en la fe caminando, que estaban queriendo hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Y mire qué interesante poder ver este párrafo bíblico. ¿No os conocéis a vosotros mismos si Jesús, el Cristo, está en vosotros? Entonces la pregunta es, ¿sabes si Cristo está en ti? ¿Lo puedes demostrar en una vida que está agradando a Dios en Cristo? Porque es muy fácil poder ver si alguien es religioso o alguien está en Cristo. Porque el religioso siempre basa su seguimiento en lo litúrgico. Siempre basa su vida en lo ceremonial. Pero no basa su vida en lo devocional. El religioso no tiene devoción, tiene ceremonia. Por eso es que es tan importante poder comprender cuando el apóstol Santiago enseñaba y decía, si tú tienes una religión, ojo, si tú la tienes, porque la religión son los caminos que el hombre construye para acercarnos a Dios. El evangelio es el camino que Dios construyó para acercar al hombre. Pero si tú tienes una religión, dice Santiago, que no te cambia, entonces es vano lo que tú estás haciendo. No te sirve para nada. No te sirve para poder caminar, para poder transitar, para poder mejorar. Examínate lo que estás haciendo. Porque es muy importante comprender, según Romanos capítulo 8, verso 10, que hay una fuerza salvadora, que es Cristo. Pero si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo sufra los mortíferos efectos del pecado, ponga atención a eso. Si está Cristo en vosotros, si te estás examinando y Cristo está en ti, aunque el cuerpo sufra los mortíferos efectos del pecado, el espíritu vive a causa de la fuerza salvadora de Dios. Lo más, hermano, complicado es poder ver cuánta gente en este tiempo ya no vive, hermanos amados, en la fuerza salvadora de Dios, sino, hermanos amados, que tiene su mirada solamente en las condiciones que ocurren en su cuerpo. ¿Sabes cuáles son, hermanos, los ataques mortíferos en nuestro cuerpo? Enfermedad, el envejecimiento, la energía, la falta de energía, el deterioro muscular, el deterioro neuronal, hermanos amados, las discopatías, problemas, los reumatismos, problemas, hermanos, las rodillas, hermanos, son desgaste del cuerpo mortal. Son los efectos del pecado. El pecado provocó que este cuerpo fuera vestido de mortalidad. No estaba vestido de mortalidad, pero el pecado introdujo la muerte en el cuerpo. En el huerto no estaba el cuerpo vestido de mortalidad, sino que era inmortal. Eclesiastés lo dice, que el Señor puso eternidad en ellos. No estaba diseñado para morir, no estaba diseñado para morir. La muerte entró por el pecado. Y Cristo le quitó el imperio de la muerte a aquel que tenía las llaves de la muerte, venciendo en la cruz, en el holocausto. Hermano, en su obra completa redentora. Y hoy la muerte no tiene poder sobre nosotros. Sin embargo, somos, hermanos, participantes del deterioro de los efectos del pecado en el cuerpo. Abraham, aunque su fe era robustecida y glorificaba a Dios, dice la palabra del Señor que aunque este cuerpo natural se desgastara y se debilitara, el hombre espiritual se renovaba día a día más en Dios. El otro día un hermano me mandó una foto
y tenía más pelo, tenía el pelo negro, tenía menos arrugas, no tenía canas en la barba. Y me dijo, pastor, ¿cómo pasan los años? Y yo le dije, ¿y tú? No. Le dije, así pasan los años. Así pasan los años. Entonces el cuerpo se va deteriorando. Pero lo importante es tener la fuerza salvadora de Dios, que es Cristo. Si Cristo está en vosotros, aunque este cuerpo se deteriore por causa del pecado, el espíritu vive a causa de la fuerza salvadora de Dios. Cristo Jesús, esperanza en vosotros, los levanta para poder agradar a Dios. Voy cerrando. Entonces, examina tu fe para ser aprobado. En la versión Arcas Fernández dice en el libro de Hebreos 11, verso 39, y con todo, aprobados por Dios en virtud de su fe, y con todo, aprobados por Dios en virtud de su fe. Ponga atención a esto. Ninguno de ellos consiguió alcanzar la promesa. Ponga atención a esto porque es muy revelador para usted. Lo voy a leer lento. Y con todo, aprobados por Dios, fueron aprobados por Dios en virtud de su fe. Ninguno de ellos consiguió alcanzar la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros, aprobados en su fe sin obtener la promesa de lo que creyeron. ¿Qué le parece? ¿Cuánta gente no se enoja con Dios porque dice que tiene promesas que no se cumplieron? Entonces dice que su fe no sirve, o que estuvo de más creer, o que estuvo de más confiar, o que estuvo de más tener un caminar de fe, porque Dios no honró su fe. Perdón, si la Biblia dice que somos aprobados en Dios en virtud de la fe en las promesas que Él nos ha brindado. Pero otra cosa es alcanzarlas. Otra cosa es que Dios considere que puedas alcanzar físicamente la promesa de lo que Él te prometió, que es una realidad, pero que tú no la alcanzaste a ver. Hermanos, hay cosas que Dios nos prometió que no vamos a alcanzar a ver. Y eso no quiere decir que nuestra fe no haya sido aprobada. Ellos, hermanos amados, creyeron algo, pero no lo alcanzaron a ver. Moisés creyó que iba a entrar a la tierra prometida. Y mire que el Señor se la mostró. Pero finalmente entró a la tierra prometida. ¿Pastor se equivocó? No. No se recuerda lo que le dije hace unos minutitos atrás, cuando le dije que Moisés entró a Jerusalén junto a Elías a conversar con el Señor en Mateo 17. ¿Y dónde estaban conversando? Estaban conversando en la tierra prometida. Dios, hermano, Dios cumple sus promesas, aquí o allá, pero las va a cumplir. El tema es que nosotros tenemos que evaluar la fe que tenemos. Tenemos que evaluar la fe que tenemos. ¿Cuál es la fe que tú tienes? ¿Es una fe más bien terrenal? ¿Es una fe más bien, hermanos amados, basada en las necesidades de la tierra? Pastor, pero es que estamos en la tierra. Sí, hermano, sí lo entiendo. Yo también tengo que comer para poder, ¿verdad?, alimentarme. Yo también tengo que vestirme para poder hacer, ¿verdad?, salir, ¿verdad?, a la calle, hacer algún trámite. Sí lo sé. Tengo hijos, tengo que alimentar. Sí lo sé. Todos nosotros tenemos actividades que tenemos que desarrollar en la tierra. Está bien. Pero la fe es más allá que aspectos terrenales. El fin de vuestra fe es la salvación de vuestras almas. Creer en las promesas de Dios. Es que tengo esta promesa, es que Dios me prometió esto. Cree para que tu fe sea aprobada. Otra cosa es si vas a verlo o no vas a verlo. Eso está en la voluntad de Dios. Por ejemplo, Él prometió que ibas a poner las manos sobre los enfermos y ellos iban a sanar.
Cree para que tu fe sea aprobada. El resultado no depende de ti, no depende de mí, depende de Dios. Pero a ti te mandaron a orar con fe. Esa es la fe aprobada. Tu fe es aprobada. Estás creyendo y no estás dudando. Perfecto. Ahora voy a decidir, en mi voluntad, dice Dios, si respondo a esta fe aprobada, considerando lo que tú me estás pidiendo. Y como Dios conoce lo que tú no conoces, como Dios conoce lo que yo no conozco, mire, hay mucha gente que se frustra, que se enfría, que se aparta, porque siente que Dios no honró su fe, que Dios no honró a aquello por lo cual ellos creyeron. Hermanos amados, la Biblia dice que en la tierra tenemos que pasar muchas tribulaciones. De hecho, las promesas son que Él nos va a ayudar y sostener, pero que van a venir el día malo. ¿Por qué la gente piensa que el día malo solamente es que le quitaron el trabajo? O que el día malo es que anda buscando arriendo porque no tiene casa propia. O que el día malo es una discusión. ¿Por qué piensas que el día malo es algo tan irrelevante o tan intrascendente o tan pasajero? ¿Por qué no pensamos que de repente el día malo puede ser algo catastrófico? Es que Dios prometió que no me iba a probar. ¿Dios te prometió que no te iban a probar? ¿Dios te dijo que no ibas a ser probado? ¿Dios te dijo que no ibas a ser pasado por fuego? ¿Él te lo dijo? Te recomendaría que mejor leyeras la Biblia de nuevo. Porque la Biblia mía dice que es a través de muchas tribulaciones, que el oro tiene que pasar por el fuego para ser hallado una alabanza, que bienaventurado el hombre que soporta la prueba. La Biblia dice que a través de muchas tribulaciones, la Biblia dice que vendrá el día malo, la Biblia dice que en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. ¿En qué parte dice que no vamos a ser procesados? No dice en ninguna parte eso. La bendición es que los aprobados en Cristo, Dios le mandará ángeles que le ayuden, que lo sostengan, que le fortalezcan. Entonces te has preguntado por qué estás en pie a pesar de todas las cosas que han sucedido. Porque Él está contigo, porque Él te ha sostenido, porque Él te ha firmado. Y en esta medida, hermanos amados, que tú estás caminando para poder entrar al año que viene, tiene que haber un proceso de nuestro corazón. Tiene que haber un proceso en nuestro corazón, porque dentro de las cosas que Dios me ha hablado para este año que viene, es que va a haber gente que va a experimentar abundancia. Y le digo a los hermanos que tienen su emprendimiento, que tienen su empresa, que si ustedes creen en esta palabra, me gustaría, antes que termine este año, juntarme con ustedes que tienen su emprendimiento, su empresa, y hacer una oración por ustedes. Poner una señal, hermanos amados, que es una promesa. Ahora vas a tener que caminar para que esa fe que tienes en esa promesa sea, hermanos, aprobada. Pero la promesa va a estar. Va a venir un proceso de abundancia que muchos los van a experimentar. Van a experimentar. No me importa lo que ocurre en el mundo. Y lo digo no con desdén, pero mi vida no está no está en las resoluciones de un gobierno. No está en los cambios gubernamentales. Lo que ha de ocurrir va a ocurrir. Pero mi vida está escondida en Cristo Jesús. Él tiene cuidado. Si Él cuida de las aves, también cuidará de ti. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, también cuidará de mí. Así que en este día, seamos aprobados en Cristo. Que no haya una reprobación, que no te reprueben. Que no digan, mire cuántos príncipes hebreos fueron reprobados en su fe en Babilonia. Se les olvidó. Sentían que estaban lejos del Señor y que no lo estaban mirando. Mire cuánta gente se va a otro país y se olvida que Dios le está mirando. Reprobados en su fe. Reprobados en su fe. Dios te habló algo. Dios te prometió algo. Créelo. Créelo. No lo cumplió. Es su voluntad. No te permitió verlo. Es su voluntad. Hermanos amados, nosotros a veces pensamos que Dios es nuestro esclavo. O pensamos que Dios, hermano, tiene que hacer lo que nosotros queremos. Es que yo le pedí a Dios que hiciera esto. Ya, está bien. Pero Él no está en la obligación de darte lo que tú le estás pidiendo, si no está en su voluntad. Es que yo ayuné, lloré y le pedí, hice vigilias y oré y... Está bien. Pero ni siquiera el ayuno es para buscar tus propios deleites ni las cosas que tú quieras. Pedid y pedid mal, para satisfacer vuestros propios intereses. Entonces, una petición, lo vimos en alguna temática compartida en algunas semanas o en algún mes, yo no recuerdo, con relación al deleite. Una cosa, hermanos, es tener
el deleite en el Señor, y otra cosa es tener el deleite en las cosas que nosotros queramos. Y todo lo que pides al Padre conforme a su voluntad, Él nos oye, pero algo conforme a su voluntad. Bueno, mis amados hermanos, qué lindo tema. Yo, apasionado, podría seguir hablando y hablando y hablando, pero ya le hablé, creo, 1 hora. Y quisiera, verdad, que oráramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro por esta palabra, para que sea sembrada en el corazón de los tuyos y de tus hijos, sin que falte nada. Ha de traer la multiplicación sobre sus vidas en este principio de palabra, Señor, sea sembrado, y que tú busques en nosotros el despertar, el anhelo de poder agradarte y poder ser aprobados en Cristo para Dios. Señor amado, ayúdanos a poder agradar al Padre en Cristo, Señor, buscando ese sello de aprobación que Cristo tuvo en su desempeño y que nosotros debemos tener en nuestro camino. Ayúdanos. A ti doy gloria, honra y alabanza. En el nombre de Jesús. Amén.